Cuca, bienvenida a este podcast. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la bienvenida. Muy bien, gracias. Me da mucha alegría poder conversar con usted el día de hoy y pues esta conversación, yo quiero que esta conversación se desarrolle de una manera bastante informal. No tengo una serie de preguntas que hacerle. Yo quiero conversar con usted y crear pues un documento audiovisual, ¿no? De esa conversación, porque estoy seguro que puede aportar mucho a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero que hablemos básicamente sobre lo que yo creo. Bueno, primero, Cuca Valero es mexicana, es psicoterapeuta, entiendo, y es, pues, una persona experta, una profesional experta en la logoterapia, y a ello se ha dedicado durante mucho tiempo. Esos serían los, digamos, rasgos más básicos, Cuca. No sé si dije algo equivocado o si usted No, quiera agregar algo más. sí, mira, soy psicóloga de primera formación y luego tengo 3 especialidades en psicoterapia existencial. Soy logoterapeuta. La logoterapia es una psicoterapia humanista existencial. Soy analista existencial y soy terapeuta existencial. Y bueno, eso es esencialmente, ¿no?, mi formación, profesional en este terreno, y soy directora del Centro de Estudios Casa Víctor Frankl en la Ciudad de México, una institución dedicada a la formación de logoterapeutas y, también, acompañamos a las personas en procesos muy variados, a descubrir el sentido de su vida, a trabajar con, el análisis existencial y la tanatología, a trabajar con los conflictos de la vida cotidiana y bueno, pues, a grandes rasgos eso sería. Sí, bueno, entonces, en casa Víctor Frankl entendí, ahí forman personas, hay una pedagogía de la logoterapia. Sí, tenemos una especialidad para formar, logoterapeutas, es una especialidad de 3 años Ujú. y, bueno, mm, pueden pueden asistir personas de cualquier, profesión, aunque no todos van a poder, es decir, tienes que pasar pruebas, tienes que hacer exámenes y bueno, formamos terapeutas, logoterapeutas. Muy bien, Cuca, empecemos entonces, a ver, ya pasó, que me quedé congelado aquí, ¿verdad? Sí, A ver, vamos a ver, y esto ya me ha pasado antes, ajá. pero la voz sigue, ¿verdad? Sí, la voz sigue. Bueno, Ujú. entonces, la voz es lo más importante de este momento. Okey, A ver, ahí estoy, ya me ha ya pasado. estás. Perdonen Ujú. ustedes, es un problema que no puedo solucionar con la camarita, pero yo ya sé que la voz no se pierde, entonces lo más importante que son las palabras va a quedar aquí. Cuca, antes de que avancemos, ya Ajá. entrando en materia sobre el asunto de la logoterapia, siempre pues me gusta conocer un poco de la vida de las personas. ¿Cómo es que usted llega a la psicología? ¿Cómo nació su interés por la psicología? ¿Y cómo fue ese proceso de descubrimiento de la vocación? Oh, em, yo vengo de una familia de 9 hermanos. Y de unos padres muy, mi papá fue radiodifusor, inventor, fue quien tuvo la primer radiodifusora en el sureste, en Chiapas específicamente, y, em, él, por ejemplo, no transmitía ni anuncios ni de alcohol ni de cigarros, porque él decía: "Si este va a ser un instrumento, como tú nos lo dices ahora, tiene que llegar lo mejor del ser humano". Sí. Y uno de sus inventos era la antena y, esta antena tenía un larguísimo alcance. Entonces, llegaba hasta Guatemala en la noche y entraba, pues, a la selva amazónica, a la selva chiapaneca y, bueno, era alguien que se dedicaba a acompañar a personas, con muchas necesidades diversas. Entonces, cuento esto porque en ese medio crecí yo, ¿no? Un medio de mucha inquietud por las otras personas. Mm.
Cuando voy creciendo, elijo la psicología y la psicología me fascina, me parece muy interesante, pero en la primer semana que entro yo a la universidad, en 1978, em, ahí pueden sacar sus cuentas, tengo 62 años. ¿Usted estudió eh, en Chiapas o ya estaba en la Ciudad de no, México? yo estudié en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, mi Oh, papá también es de la Ciudad de México, mi mamá de Guerrero, ajá. pero la radiodifusora la puso Ya, ya. en el sureste. Y Y entonces, cuando entro a la carrera, llegan chicos de otra universidad a regalarnos los boletos de un ponente y yo no sabía quién era este ponente y va resultando que era Víctor Frankl. Dios mío, qué Sí, fortuna. sí, qué fortuna, así, ¿no? Y entonces le pregunto a los chicos, oye, ¿quién es? Porque los boletos son regalados, pero Mm, dices, bueno, ¿y quién es? Y me dice, sobrevivió el campo de concentración. Y dije: "Claro que quiero oírlo, a ver". Yo tuve la fortuna de crecer también con muchos amigos, judíos ujú, y, es decir, conocía de cerca muchas historias sobre el campo de sí, concentración. claro. Entonces, la curiosidad es la que me lleva a conocer a Viktor Frankl, y yo para entonces no había leído este famosísimo libro, El hombre en busca de sentido, Sí, y ahí es cuando, me impacta Víctor. Y sin embargo, la corriente de mi universidad era una corriente de corte más, con la neuropsicológico y mm, psicoanalítico. Entonces, ahí me voy perdiendo. Después doy muchos tumbos porque soy también joyera, fui subchef de una casa banquetera, entonces doy un montón de tumbos, ¿no? Hago un montonal de cosas y en un momento de crisis de mi vida voy pasando ya en mi año 17 de psicoanálisis, voy pasando frente a un edificio con una crisis, paso frente a un edificio que me llaman la atención los colores. Y lo que descubro ahí es una placa que dice Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Y ahí me impacta y me acuerdo de Víctor Frankl. vamos a hacer una pausa aquí, Cuca. Entonces, esta anécdota que usted cuenta de los boletos que le regalaron para ir a ver al ponente, eso sucedió cuando usted apenas comenzaba la carrera, ¿verdad? Tenía 18 años y llevaba una semana en la universidad. Usted fue, conoció a Víctor Frankl ahí y después usted continuó con su carrera, terminó su carrera y experimentó en la vida otras Ujú. actividades, pero digamos que dentro de la cuestión psicológica o terapéutica usted estaba más apegada al psicoanálisis. Sí, sí, iba en el año 17 de mi propia terapia psicoanalítica. Ah, usted siendo como sometiéndose a la terapia usted. Exactamente. Y Ujú. entonces tiene este feliz encuentro, eh, Reencuentro. este Ajá. reencuentro, la vida está llena, ¿verdad? De esas Uf. coincidencias casi, casi misteriosas. Y entonces, se topa con esta placa y ahí comienza otra historia. ¿Qué es lo que comienza ahí, Cuca? Ahí, primero siempre estaba cerrado. Siempre que yo pasaba estaba cerrado. Entonces yo dejaba papelitos, por favor llámenme, quiero saber si venden libros, qué es lo que hacen. Y un día veo abierto, entro y el señor de la limpieza le digo, oiga, yo dejo papelitos y nadie me llama, ¿qué hacen aquí? Y me dice, ah, usted es la de los papelitos. Sí, los he barrido todos. Le digo, oiga, es que por favor, yo quiero saber. Me dice, pues las clases empiezan mañana y son clases de logoterapia. Dije, wow, wow. Entonces, regreso al día siguiente y me sorprende, empiezo la clase, la primera clase del diplomado, y cuando me paro de ahí, esa primera clase, me doy cuenta que lo que Víctor Frankl habla, yo ya lo he vivido Ujú, y que él tiene la capacidad de nombrar esto de otra manera a donde yo lo puedo acomodar en mi vida. Y eso me sorprende de una manera increíble. Y ahí empieza el camino de la formación y de la autoformación. sí.
Entonces fue una revelación, digamos, lo que ocurrió ahí, una experiencia existencial profunda que determina su vida desde ese momento hasta el día de hoy, ¿no? Exacto, Mm. exacto. Esa es mi gran pasión, ¿no? Es a lo que le dedico tiempo, es con lo que experimento de acercarme a la gente. Y bueno, así como mi papá en su momento, eh, cuidaba a las personas de que llegara lo mejor que tenía este mundo occidental, Sí. eh, pues yo he tratado de llevar lo mejor que tiene Víctor Frankl a comunidades indígenas, me gusta acercarme. Entonces, después usted termina este diplomado y entonces ya se involucra completamente en este camino. ¿Y esto en qué año sucedió? ¿En qué año pasó este encuentro con la logoterapia? Mm, esto fue hace alrededor de 35 años, tal vez. Ujú. Y desde entonces no ha abandonado usted el camino, usted ha estado en el mundo de la logoterapia. Sí, así es. Perfecto. Bueno, yo sé lo que es la logoterapia, he estudiado como un curioso lo que es la logoterapia, pero yo no vengo del mundo de la psicología, yo vengo de las humanidades y vengo del mundo de la empresa, de los negocios. Ujú, Y yo siempre, desde que leí el primer texto de Víctor Frankl, yo lo sentí más cercano a lo filosófico, ¿no? Entonces, para mí era la voz de un pensador, de un filósofo. ujú, ujú, Así lo asumí yo, ¿verdad? Y me ha acompañado. Pero es probable, incluso con todo lo popular que es la logoterapia, que haya personas que nos estén escuchando ahora que no sepan qué es la logoterapia. Así que, como usted es una excelente pedagoga, pedagoga se dice, ¿no? Una profesora, sí, ¿no? Una experta en el asunto, con muchos años de experiencia enseñando, le voy a pedir que nos explique qué es la logoterapia. sí. La logoterapia es la, psicoterapia o la terapia que busca acompañar a las personas a descubrir su sentido de vida. Y se dice muy fácil, pero el concepto de sentido de vida para Viktor Frankl, sentido es la respuesta existencial que yo le doy a la vida. Es decir, quien pregunta es la vida. ¿Y de qué manera pregunta? Con eventos, con situaciones, con encuentros. Ujú, Y entonces, cuando estoy en una situación, en un encuentro, es de ahí, desde ahí, cómo respondo. Entonces, ahí partimos de, primero, esta es una parte. La otra parte es que es una psicoterapia que surge de la dimensión espiritual del hombre. Y entonces aquí es donde a la gente se le paran los pelos y dice, ¿cómo? ¿Cómo que la dimensión espiritual? porque lo asocian con lo religioso, ¿verdad? Mm, Exactamente. Y entonces, Víctor Frankl va a decir, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace a los hombres ser hombres, es justamente esta otra, este otro punto, que es la conciencia. Pero no es la conciencia psicológica nada más, es la conciencia noética, ujú. nous, espíritu, noética, espiritual, que nos hace tomar conciencia de dónde estoy parado en este momento y de qué manera a mí, de manera única e irrepetible, me toca responder. Y entonces, nada más regresando, porque a veces es complejo. Fíjate, para la filosofía, ahorita decías esto, ¿no? Un gran pensador. Para la filosofía también ha hecho este planteamiento. Dice, esa dimensión la vamos a llamar óntica, ¿no? Esa dimensión El ser. auténticamente humana, Ujú. es el ontos, es el ser. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tipo de ser es? Es el que se pregunta por el ontoy, on voy. Entonces, este es un ser profundo. No es solamente este ser psíquico que dice, ah, mira, esto es una mesa, estoy hablando con Alejandro. No, 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 es ¿para qué? ¿Para qué estoy hablando con Alejandro? Ujú. ¿A dónde este encuentro fortuito nos está Ya. llevando a muchas otras personas? Entonces,
Hay varias. Víctor Frankl nos va a hablar de características de la persona. Ujú, Entonces, hay una diferencia entre hombre y persona, y ese es estar consciente de que soy hombre. ujú, Eso es lo que me hace ser persona. ya. Es decir, que el hombre sería una categoría, digamos, y la persona es el hombre encarnado en la historia concreta de su existencia, ¿no? Exactamente. Y entonces hay una diferencia entre vivir y existir. Yo puedo Ujú, estar vivo, pero no existente. Si yo estoy simplemente vivo y no estoy consciente de que estoy vivo, entonces estoy solamente vivo. Pero si estoy consciente de que estoy vivo y de que yo soy un ser trascendente, que estoy dejando una huella en otros, en el mundo, en otros, entonces soy un ser consciente y por lo tanto existente. Soy persona. y es terrible, Cuca, porque eso que usted plantea es bastante común, ¿no? Hay muchos seres Mm, fisiológicamente vivos, pero sí, no existentes. Yo les llamo cadáveres que respiran. claro, claro. Y hablábamos fuera de grabación, Ujú, ¿no? ¿Qué te llamó a ti la atención? Y me decías, es que existe la tecnología ujú, y tiene que ser bien utilizada. correcto. Y entonces, desde la tecnología, estás utilizando este instrumento para ampliar la conciencia, para que te des cuenta que estás vivo y dándote cuenta que estás vivo, que eres existente y entonces que eres trascendente y Y que tu misión es única y intransferible. que intransferible, exactamente. Y que si la dejas pasar, es decir, Víctor Frankl dice, el sentido de la vida es la respuesta que yo le doy a la vida. Pero si decido no responder a esa pregunta, es decir, Alejandro me busca, pero yo ando en mis rollos y lo dejo pasar. Es un sentido que se pierde para la eternidad. Ujú, Van a venir otros y voy a poder responder, pero este se pierde. es claro. Entonces, qué importante es en el mundo de hoy apelar a despertar conciencias. Esto que usted está diciendo, Cuca, me pone los pelos de punta, como se dice coloquialmente, porque escuchándola me doy cuenta, confirmo algo que yo ya de alguna forma intuía, y es el hecho de que la logoterapia es una terapia, una forma de pensar, una filosofía de la responsabilidad, ¿no? Y vivimos en una era, al menos yo tengo esa impresión, que es una era que escapa de la responsabilidad y que se refugia en la justificación. Ujú. Entonces, de lo cual se sigue que estamos rodeados de personas que no han encontrado el sentido de su vida. ¿Esta especulación que yo hago coincide con su experiencia cotidiana como terapeuta? Totalmente. Es que, ver, ¿cuáles son los recursos espirituales? Si te da el brívido, ¿no? Si vibras ahí, dices Ujú, como que los recursos espirituales. Es aquello que no es clonable. Y entonces, responsabilidad es la habilidad de responderle a qué, a tu vida, a la pregunta específica que es para ti. Entonces, cuando no estás respondiendo a las preguntas que la vida te está haciendo o las estás soslayando, no quieres responsabilizarte, no, por ejemplo, no quieres hacerte cargo de tus hijos, no quieres responsabilizarte de la vida que estás llevando, tal vez estás en el reventón, ¿no? En la pachanga y ya tienes treinta y tantos años y vives en casa de tus papás, que esto es algo muy común, ¿no? Estamos viendo cómo adultos, jóvenes que deberían de estar viviendo una vida más consciente, están viviendo de otros, como unos adolescentes. Y es que no se han habilitado a sí mismos para responderle a la vida. Están en un grado de inconsciencia. Entonces, hay muchísimas preguntas de la vida. Y cuando yo, solamente si yo me habilito para responderle a la vida, a mi vida, solamente así voy a ser libre. Entonces, Víctor Frankl va a decir, es la capacidad de responderle, la responsabilidad es la capacidad humana
para ser libre. claro. Bueno, la libertad y la responsabilidad son las 2 alas de un mismo pájaro, ¿no? Van junto Claro, con pegado, como se dice coloquialmente. exactamente. Sí, sí, así es. Yo tengo la impresión, Cuca, digo, aquí estamos, perdónenme, la gente que nos está escuchando, es una conversación un poco, caótica, yo lo advertí desde el principio, ¿no? Pero yo tengo la impresión, te decía cuando hablábamos de la libertad y de la responsabilidad, que digamos que la libertad tiene muy buena prensa y todo el mundo quiere ser libre, pero en realidad no, lo Ujú, que quieren no es ser libre, lo que quieren es ejercer una voluntad caprichosa y no rendir cuentas nunca ante nadie por nada. Y eso, como usted decía, pues eso es una actitud adolescente que no lleva ujú, no lleva a ninguna parte y que termina por ser perjudicial para la propia persona, porque es, en mi opinión, bastante limitante, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, cuando vivimos este tipo de libertad, muy entrecomillada, es un libertinaje, Ujú, porque no me estoy habilitando para responderle, es decir, no me estoy responsabilizando de esta libertad. Entonces, claro que todo este mundo que nos rodea, lo que está buscando es que seas un estupendo consumista. ujú, Entonces, tú paga con tu tarjeta la última bolsa de no sé quién y cómprate el último traje y gasta en. Y entonces pareciera que eres libre de hacer todo esto. Pero cuando llegan las cuentas, te das cuenta que no eres libre, estás vendido por años. Entonces, en este, en este mundo que pareciera un mundo muy sencillo para adquirir la libertad, realmente no somos claro. libres. Es una Y hablo paradoja, de ¿no? este ejemplo, es paradoja, sí. ¿Cuál sería la, digamos, es este el gran dolor de nuestro tiempo? Digo, le pregunto porque usted está en contacto con mucha gente cotidianamente que busca ayuda, ¿no? Ujú. ¿Hay una necesidad actual? Digo, Frankl ideó esto hace ya casi un siglo, pues, pero Sí, sigue esta necesidad de la búsqueda del sentido entre nosotros. sí. Hace 100 años, ¿no? Y antes de Frankl también se planteaba que la gran motivación, pero Frankl lo pone al centro. Lo que motiva al hombre es encontrarle sentido a su vida. No en el sentido, freudiano, del sentido ¿Placer? del placer o el sentido del poder, Ujú, como es en Adler, ¿no? ujú. Lo que motiva realmente, lo que nos motiva es encontrarle sentido a nuestra vida. Entonces, este gran motor es parte de la humanidad. Yo creo que el hombre de Cromañón tuvo también esta necesidad de encontrarle sentido. Voy a ser un poco abogado del diablo, ¿verdad? Eh, Por favor. el sentido de la vida suena de pronto, yo haciendo mis propias reflexiones, me doy cuenta que es una abstracción o que es algo muy grande. Tengo en ocasiones la sensación de que es algo muy grande y que ese algo grande termina por aplastarme. ¿Cómo podemos reducir esta noción del sentido de la vida? Usted habló de responsabilidad, de responder a las preguntas de la vida. ¿Eso es el sentido de la vida? ¿Es reducible a un ejemplo simple? Creo que el primer punto, gracias, porque la pregunta me parece muy hermosa. A veces creemos que responderle a la vida es, yo tengo este interés de Ujú, hacerme cargo de los ancianos. sí, Entonces, estoy esperando a ver cómo compro una casa para montar un espacio para ancianos ujú. y ver cómo les voy a dar de comer. No, pero realmente el primer paso es, ¿cuál es mi anciano más cercano que está necesitando de mi presencia? Es decir, lo llevamos a tu aquí y tu ahora. Por eso es una psicoterapia existencial, porque plantea una problemática en el aquí y en el ahora. Es decir,
nosotros hacemos una diferencia por el hecho de estar presentes en la existencia de otros. Entonces, desde ese momento, la, la pregunta esta gigantesca sobre el sentido de la vida pasa de ser abstracta a ser concreta. Y hay algo importante. Si yo sé aquello que tengo, ya sé, ya estoy consciente de aquello a lo que le tengo que responder y no le respondo, entonces me va a generar culpa. Ujú. Y va a ser una culpa real aparte. Porque desde la psicoterapia existencial decimos hay una culpa real, bueno, desde la logoterapia también, una culpa real, una culpa neurótica y una culpa existencial. Y bueno, la real es si la regaste, si no estás respondiendo, si no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y lo sabemos. La neurótica es desmedida la respuesta o desmedida la responsabilidad. ¿No? No es justa conmigo. O sea que, ese es un buen punto. Yo iba a comentarle esto, perdone que Sí, interrumpa, sí, pero no, no, en no, ocasiones adelante. en esta yo digo, todo lo que yo hablo, lo hablo pensando en mí mismo, porque soy el humano que más a mano tengo, ¿no? Entonces, en ocasiones, sobre todo siendo más joven, en esta vocación existencial de encontrar un sentido de la vida, hacía un plano de ese sentido o una imagen, un arquetipo tan grande, tan irrealizable, em, épico, heroico, mesiánico, incluso, que Ujú, terminaba por ujú. aplastarme y terminaba agobiado por una quimera que yo mismo me creé. Entonces, es una cuestión un poco neurótica, como usted dice, ¿no? Que creo que es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Claro. Y sin embargo, hoy que estás atrás de ese micrófono y que me buscas Ujú. y que como a mí buscas a muchos otros Sí, para traer esperanza, porque me parece que es eso lo que estás buscando, es, sí. ent- eh, nada más un paréntesis, Ernest Bloch, que escribe El Principio Esperanza, él dice que esperanza es posibilidad. Entonces, traer posibilidades de encontrar respuestas a tu vida. Eso es, por eso me refiero a esperanza. Pero regresando a esto, es decir, de esa situación heroica, épica, que andabas en la búsqueda, que en la juventud es natural planteárnoslo, eh, que hoy que estamos atrás, tú atrás de tu micrófono y yo atrás del mío, es concreto. Ujú. Y entonces dejar de hacerlo me generaría mucha culpa real, porque estoy segura que con el podcast empiezan a llegar más preguntas y más inquietudes y agradecimientos y preocupaciones de que a quien sí le llegó el mensaje, quien sí pudo ver lo que estás haciendo. Y entonces en lo concreto, la respuesta que le estoy dando a mi vida genera nuevas posibilidades. Y ahí entramos a una problemática existencial que no queremos enfrentar, que, eh, que es la angustia. Ujú. En esta era de la angustia, esta angustia tiene que ver porque no, tiene que ver con que no tenemos el control de todo. Sí. Y aparte lo sabemos, sabemos que no tenemos el control de todo. Después de la pandemia nos quedó clarísimo que tenemos control sobre muy pocas cosas, pero esencialmente tenemos el control, es conocimiento sobre mí. Y desde ahí es donde aparecen muchas nuevas posibilidades de existir, de salir afuera. Entonces, no sé, señor Don Diablo, si pude contestar lo que estabas planteando o me toqué demasiados temas. No, no, para nada, estoy pensando, es que usted está hablando y yo estoy con el diálogo interior, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el asunto de la responsabilidad es un asunto que a mí me interesa muchísimo. Yo padezco ansiedad. Padecí Ujú. ansiedad generalizada, bueno, tuve una crisis Mm, mayúscula en el año 2015 wow. y lo único que puedo decir es que la ansiedad generalizada
el consulado general del infierno en la tierra, ¿no? Ujú, ujú, Y de alguna forma, el hecho de que, como usted dice, tenga un micrófono yo enfrente, obedece a una respuesta a una crisis ujú, personal. ujú, ujú, Y yo he sido profesor de la universidad durante 22 años y medio, casi 23 años. ujú, Empecé ujú, relativamente joven y desde entonces he estado en un aula, y lo cual es una bendición porque me permite estar en contacto con gente joven todo el tiempo, gente muy, muy joven. Y una cosa que yo he aprendido en todos estos años es que muchos jóvenes necesitan un camino en la vida, y en ocasiones la propia sociedad los margina, mm, y esto, les granjea enormes cantidades de sufrimiento y de dolor. ujú, Entonces, yo siempre he pensado que lo que mejor podríamos hacer nosotros con los más jóvenes es, ofrecerles responsabilidades, darles valor humano y decir: "Usted es responsable, caballero, dama, usted es ujú, responsable de esto, asúmase, incorpórese a la vida ya, no espere ujú, para mañana". mm, Y cuando una persona que es muy joven se siente valorada y ujú. siente que se le toma en serio y que el adulto lo trata como un adulto, eso le quita un montón de angustias de encima, ¿no? Entonces, dirige sus talentos, sus capacidades a la vida y se da cuenta que puede incidir y se reconoce trascendente, ¿no? Entonces, yo he pensado que muchas veces nosotros, a pesar de que no estemos, que ya estemos viejos y tal, de pronto cojeamos de la misma pata, y entonces tal vez esas angustias y esas ansiedades y esos estrés en realidad obedece al hecho de que no sabemos cómo encauzar nuestra propia vida, cómo dirigirla al mundo, porque queremos dejar esa impronta, esa huella en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica, en mi opinión, del ego, ¿no? Ahí radica quizás el valor más grande que tenga la logoterapia en un sentido estrictamente práctico, ¿no? De ayudar al doliente, al que está sufriendo ahora, ¿no? Darle, ofrecerle una oportunidad de caminar en esta vida, de cumplirse, de realizarse. Por supuesto. Ahorita con lo que hablas, bueno, a mí me parece tan valioso, ¿no? Que que es lo que en las familias hemos dejado de hacer. Ujú, No les hemos permitido a los otros a tomar su responsabilidad, ¿no? Y y entonces, porque hay otras capacidades, ¿mm? Una una capacidad fundamental es la elección, otra es la creatividad. Estoy hablando de capacidades espirituales, no éticas, diría Frankl. Entonces, ahí co lo que toca es descubrir. Un logoterapeuta no te va a decir qué hacer, pero te va a ayudar a quitar esas hierbas que no te permiten crecer de la manera adecuada. A veces perdemos el rumbo, ¿no? Perdemos el rumbo de ¿qué hago? Y entonces hago una maestría y luego hago un doctorado. Sí, 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 pero ¿y qué más? Mira, yo me encuentro con muchas mujeres que después del doctorado dicen, me gustaría ser madre. Y sabes, ya es muy tarde. ujú, Y ya es muy tarde y ya es tan tarde que han hasta lastimado su propio cuerpo con el estrés. Y es un cuerpo que ha vivido grandes cantidades de estrés que les cuesta mucho trabajo embarazarse. Y y varones que también dicen: "Ay, me encantaría tener una familia, me encantaría tener una pareja, y no he tenido tiempo". Porque aparte, ahora los encuentros son tan fáciles, ¿no? Que pareciera que con no estar solo estoy en pareja, y esto no es real. En los encuentros profundos en las parejas vienen crisis, vienen confrontaciones, vienen diferencias, y el encuentro humano se va a dar justamente cuando vamos a poder escuchar y voy a poder compartir desde otros recursos como el respeto, la el camino este común, complejo, porque muchas veces pensamos que con encontrar el sentido de mi vida ya la hice, como si fuera fijo, como si fuera una carrera,
y no es una carrera. Como si fuera el resultado de una ecuación matemática, ¿no? Exacto. Y entonces vamos ahí una y otra vez caminando y dices, pero ¿por qué me sentiré tan solo? ¿Por qué estaré tan desesperado? ¿Por qué no podré dormir? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues si lo tengo todo. Ya terminé de estudiar lo que quería estudiar, tengo trabajo, tengo a la chica de mis sueños, la casa, el coche, tengo todo y no me siento satisfecho. Bueno, a veces el sentido de la vida, muchas veces, va a ser un sentido complejo, una respuesta compleja. Elegir es renunciar y a veces quiero todo. Sí, Y sí, sí. entonces, Sobre todo, sabe que, Cuca, en esta época, insisto, ¿no? En la que vivimos, donde hay algo que yo llamo la sobredosis de oferta. ujú, Hay una serie de posibilidades que hasta hace muy poco tiempo no teníamos, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño y me llevaban a comprarme, no sé, un helado, una nieve, un ice cream, pues, ¿no? Eh, ujú, Llegaba y había 4 sabores, ¿no? Fresa, vainilla, chocolate y coco, nuez, una cosa ajá, así, y se acabó. ujú, Ahora, uno entra a uno de estos lugares ujú, y lo aplasta la sobreabundancia, y hay que estudiar un ujú, doctorado para elegir casi, casi, ¿no? ujú, Y eso se extiende a todas las áreas de nuestra vida, y eso nos genera unas angustias tremendas, porque decimos: "¿Y estaré eligiendo bien? Y ujú, si elijo esto, resulta que ya no le estoy cerrando la puerta a 3 sabores más, le estoy cerrando la puerta a 250". Y eso incrementa mi angustia, ujú. tremendamente, ¿verdad? Sí, y esto que dices es esta complejidad, estas ofertas, convierten la vida en muy compleja. Y esto nos genera una angustia, pero es una angustia muy neurótica. Cuando la angustia real es muy básica, creo yo. Es sobre temas muy fundamentales. Y entonces ahí la vida te pregunta, ¿y qué vas a hacer? A ver, ¿no estás a gusto en esta pareja? ¿Qué vas a hacer? Dices, bueno, pero compartimos la mitad de la renta o la mitad de la hipoteca, estamos, y entonces haces tus cuentas de por qué es la pareja ideal, pero adentro está esto no está bien, hay algo que no me viene bien. Ahora, tenemos que distinguir, tú nos compartías tu experiencia sobre la angustia, ¿no? Y ahí de esta ansiedad generalizada, bueno, también es fisiológica, pero es que nos quemamos los cables. Nos los quemamos estando frente a estas pantallas que nos invaden y que nunca es suficiente. Siempre tienes pendientes. No has visto Facebook, no has visto suficientes mensajes, no has escuchado suficientes podcasts, no has hecho todos los ejercicios que tenías que hacer. No, entonces nunca es suficiente. No has meditado suficiente. Exacto, exacto. Sí, claro. Entonces, en un mundo como este, tenemos que regresar a lo elemental. Hay una anécdota. Bueno, fui a trabajar en Guerrero porque una de mis alumnas me invitó y fuimos a la ciudad de Chilpancingo. No, no fue Chilpancingo, fue un pequeño pueblo, Chilapa. Y de ahí fueron 4 horas en troca, ¿no? Entrar ahí porque solo así se podía entrar. Llevábamos naranjas y llevábamos agua, un bidón enorme de agua de naranja con mucho hielo, hacía mucho calor. Y eso era para que la gente viniera a la conferencia, atraerlos de alguna Era manera. el soborno, Entonces, ¿eh? era el soborno, exactamente. Y entonces tienen una sola bocina y desde ahí se empieza a decir, ya va a llegar, ya está llegando la profesora, vengan, vamos a trabajar sobre cómo sufrir menos, cosas muy sencillas. A mí me sorprendió que en una de estas conferencias, mis alumnas todas eran mujeres que estaban descalzas. Todas traían un rollo de palma
abajo del brazo. Entonces, te puedes imaginar lo que las había cortado esa palma, ¿m? Pero lo estaban deteniendo en la abajo de la axila y seguían tejiendo mientras tomaban la clase. Yo llevaba cartulina y plumones de colores y ellas nunca habían visto esto, ni las cartulinas. Y entonces acariciaban la cartulina que yo había pegado en las paredes de esta casa ejidal, En pleno siglo XXI, ¿no? pleno siglo XXI. Y entonces veía que no sabían qué hacer con los plumones. Les llamaban la atención los colores, pero no sabían qué hacer. Entonces abrí un plumón y le dije, mira, esto pinta. Y yo me puse un colorcito en la mano para no manchar su cartulina. Y entonces ella se puso un color y estaba fascinada de verse ese color rosa en la mano. Luego ya les expliqué que Viktor Frankl dice que nuestro pasado es nuestro granero lleno. ¿Y de qué está lleno nuestro granero? Y en este granero, eh, esto lo digo yo, muchas veces tenemos tanta prisa o la vida va tan rápido que llegamos corriendo, echamos un costal y ahí en el costal metemos frijoles, arroz, garbanzos. Y cuando queremos preparar algo en el aquí y en el ahora, metemos la mano, lo echamos a hervir y sale un batidillo, porque el arroz no se cocina a la misma temperatura que el garbanzo, que las habas. Entonces, ahí un muy generoso joven ingeniero agrónomo que era de ese pueblo y estaba visitando fue quien me tradujo al náhuatl. Y entonces él iba traduciendo. Y él decía, sí, así sí te entienden. Cuando les dices de la sopa, ¿cómo vas a meter el arroz? Entonces Mm. las señoras hacían, claro, el frijol y el arroz, Es evidente, ¿no? evidente. Y entonces decía, lo que hacemos cuando visitamos nuestro granero, nuestra historia es que ponemos el frijol con el frijol, el arroz con el arroz, el garbanzo con el garbanzo. O sea, claro. Y entonces ellas empezaron a dibujar su granero que estaba lleno de, de su historia, como todos nuestros graneros estaban llenos. Vi unos dibujos tan hermosos, con palitos, pero eran los animalitos y el campo y los magueyes y sus casitas. Y esto empezaron a dibujarlo con muchos colores, les tomó varias horas. Y vi uno tan hermoso que le dije a la señora, por favor, ingeniero, ¿le puede preguntar si me regala su dibujo? Era tan hermoso. Y entonces le dice, y voltea ella enojadísima y me dice, ¿qué tú no tienes un granero? Y entonces le dije, claro, tengo un granero, pero no dibujado tan hermosamente como el tuyo. Entonces, con esto es ir a, porque estamos hablando del aquí y del ahora, pero en el aquí y en el ahora le respondemos con todo ese granero lleno. Y a veces se nos olvida. Y entonces muchas veces cuando regresamos a nuestra historia y la vemos con los ojos de hoy, si venimos de, por ejemplo, de padres muy exigentes, de condiciones muy difíciles de vida, a veces hoy, cuando tenemos una conciencia más amplia, podemos voltear y agradecer. Agradecer las privaciones, agradecer la exigencia, agradecer esa responsabilidad que se me dio siendo muy joven. Entonces, esto es el gran regalo. Que tú hablabas de Viktor Frankl como pensador, como filósofo, ¿no? Y a mí me parece que Viktor Frankl por eso dice, la logoterapia y el análisis existencial son dos caras de la misma moneda, porque el análisis existencial es el análisis sobre mi existencia, pero también es la fundamentación filosófica de estas preguntas. Entonces, a la hora que nosotros volteamos a ver a los grandes pensadores, entonces podemos comprender muchas cosas más sobre la angustia, sobre la melancolía, sobre la responsabilidad, la libertad, la elección.
Entonces, bueno, es muy amplia la Claro. logoterapia y la logoterapia está sustentada en toda esta visión fenomenológica, perdón, Entonces, la filosófica. logoterapia no, lo ha explicado muy bien. La logoterapia, digamos que sería la práctica de esta cosmovisión existencial. Ujú, Vamos a suponer, Cuca, que yo quiero que usted me acompañe en una terapia logoterapéutica, ¿no? O existencial. ¿Cómo? Y hago esta pregunta pensando en alguien que a lo mejor escuchándonos dice, voy a ir con Cuca o con alguien, con algún experto para iniciar una terapia de este tipo. ¿Cómo sucede? ¿Cuál es, digamos, la danza de la logoterapia? ¿Qué, ujú, qué ujú, ocurre? Llego yo, hablamos, estamos sentados, me tengo que acostar en un diván, como dice el ujú, cliché, vamos a una cafetería, hablamos libremente, me interpela el terapeuta o solamente hace, "Ujú, ujú". ¿Qué sucede? ujú. Sí. Sabes, esta misma pregunta se le hicieron a Frankl en un congreso de psicoterapia. Sí. Y entonces voltea a Frankl y le dice a este hombre, a este terapeuta, le dice, bueno, dígame usted cómo hacen ustedes terapia. Dice, mire, yo soy psicoanalista, llega mi paciente, se acuesta en el diván y yo me dispongo a escuchar lo que nunca le ha contado a nadie. Dice Frankl, nosotros trabajamos distinto. Llega nuestro paciente, se sienta frente a nosotros y se dispone a escuchar lo que nunca nadie le ha dicho. ¿Y a Es qué se refiere? es un sentido del humor muy refinado. Sí, sí. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es una invitación constante a la responsabilidad. Es poder decir, a ver, y esto, con esto que estás viviendo, ahí es que eliges tú. Ujú. Y desde esta elección, ¿cómo te habilitas para responderle? Y entonces, ¿te sientes libre? Y entonces es un diálogo a donde vamos compartiendo la vida, a donde el logoterapeuta está haciendo un esfuerzo de hacer un trabajo fenomenológico, de escuchar con la mayor amplitud posible la cosmovisión de nuestro paciente. Para quienes no hayan escuchado el término fenomenológico, yo me imagino que se refiere a la fenomenología de Husserl, pues, ¿no? La Exactamente. que consiste en esta especie de apropiación de la realidad en su momento concreto, haciendo una especie de paréntesis de todo lo que está alrededor para concentrarme en lo que está sucediendo aquí ahora mismo, ¿no? Exacto. Sí, es más bien una fenomenología de Scheller, pero Husserl es el iniciador Ujú. de la fenomenología, bueno, es brentano, pero va siguiendo ese camino. ¿Y cómo lo hacemos? Husserl era matemático y entonces él, en las matemáticas, si tú pones entre paréntesis 2 más 3 y luego menos uno, lo que hacemos es que sumamos primero lo que está en el paréntesis. Sí, vamos de adentro hacia afuera, decían los profes de matemáticas, ¿no? Exacto. Ujú. Y entonces ahí sumamos lo que está dentro del paréntesis y luego le restamos el uno. Y entonces, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, esto es, dice Husserl, es antinatural. Entonces, tenemos que entrenarnos para que aquello que está en el paréntesis, que es la vida del terapeuta, esté atento de dónde se le podrían ir las cabras para querer aconsejar, decirte por dónde, enseñarte el camino, ¿no? Porque los terapeutas, pues también tenemos nuestro ego y nos crece, entonces es un trabajo de quedarnos con nosotros y decir, ah, no, esto es para mi propia terapia, pero escuchándote a ti, desde mi propia experiencia, hago preguntas que te ayuden a descubrirte. Aparte, preguntas que yo no conozco la respuesta, que solo tú conoces la respuesta. Y en esas preguntas, Nicolai Hartmann dice, la filosofía no está para descubrir respuestas, para dar respuestas, sino para descubrir tesoros. Ujú.
Y entonces empezamos a descubrir una gran cantidad de tesoros que estaban ahí guardados y que tal vez no habías podido ver de ti, de tu vida. Y Pero entonces, que es la pregu que es necesaria la pregunta para que salga a la luz. Esto es claro, como la causa que desencadena ese efecto que está ahí soterrado, ¿no? exacto, exacto. Y eso que surge, vamos viendo que es este tesoro que acaba de surgir y a dónde nos está llevando. Sí, porque tenemos millones de recuerdos, pero en los encuentros surge un recuerdo. ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo es que viene? ¿Y para qué viene? Y entonces la logoterapia es una psicoterapia comprensiva. Entiendo, Cuca, que la logoterapia supone hacer muchas preguntas. Sí, y son preguntas existenciales. No Sí. son preguntas, ¿Cómo de que amaneciste? O qué. exacto. Sí, son preguntas que muchas veces buscan el para qué estaré viviendo lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, con qué actitud lo estoy viviendo. Y entonces desde ahí empiezan a surgir nuevas maneras de estar en el mundo. Y ahí nada ha cambiado, tu suegra sigue siendo la misma suegra de siempre, pero tú te vives distinta, distinto. Entonces, ¿cómo pasa esto? Bueno, yo puedo tomar una postura distinta, me responsabilizo de mí, me escucho, acompaño a este mundo, puedo comprender mejor. No solamente entender con nuestra dimensión psíquica, sino comprender con todo nuestro ser. Sí, entiendo. Es una es un proceso de diálogo, entonces, de acompañar desde el diálogo a la persona, Sí, para que la persona vaya de pronto haciendo evidente para sí misma aquello que ha estado por ahí dentro de ella, pero quizás de manera oculta o inconsciente, no sé cómo llamarle, pues, pero que de pronto se hace evidente y eso le ayuda a caminar, ¿no? A encontrar ese sentido. Hay una hay una autor, espero no ponerme muy pesado aquí, hay un autor filósofo, hay un filósofo irlandés que habla sobre hermenéutica. Y entonces él desarrolló una hermenéutica que le llama hermenéutica carnal, la hermenéutica de la carne, ¿no? Tiene que ver ujú. con el cuerpo. Dice, no, la hermenéutica siempre ha sido un proceso nociológico, de interpretación, del conocimiento, bla, bla. Pero la verdad es que tenemos órganos, somos fisiología y toda Mm, esta concreción material juega también su parte en este juego de la ujú, interpretación. Y a donde voy no es hablar de hermenéutica, que eso es otra cosa. A donde voy es que en algún momento de su tratado principal, que se llama así, Hermenéutica Carnal, habla del sentido. Y entonces, como yo soy un lector así curioso de la logoterapia, entonces inmediatamente, como se dice coloquialmente, paré las orejas. Entonces me puse a ver. Y entonces me parece fabuloso porque él establece tres concepciones o tres acepciones de sentido. Dice, nosotros hablamos de sentido para acá y para allá, pero la verdad es que la palabra sentido tiene tres acepciones que me parece a mi juicio, Cuca, son complementarias y que vienen muy, muy a cuento con el asunto de la logoterapia. Dice, primero, sentido es rumbo, es ujú, dirección. Dice, ujú, por ujú, ejemplo, voy al norte, voy al sur, como el GPS, el aparatito ese nos va diciendo, ¿no? Al ujú, sur, es dirección. Después, sentido es experiencia. Es decir, yo ujú, siento, es como cuando digo, ujú, siento frío, siento calor, el sentido ujú, es la ujú, percepción física que yo tengo a través de mis órganos. Y el tercero, la tercera acepción es racionalidad o lógica. Es como cuando yo digo una tontería y tú me dices, eso que estás diciendo no tiene sentido, es absurdo. Entonces yo dije, ajá, ajá. A mí me parece que estas tres acepciones vienen muy, muy a cuento a raíz de la idea de la logoterapia. Primero, yo pensaba que el sentido de la vida era sobre todo rumbo, ¿no? Es decir, ujú, camina para allá y camina para allá. Pero no ujú, solamente es caminar hacia allá, es también racionalizar y hacer una lectura de la vida, ¿sí? Y también experimentar la vida, que es la ujú, sensación, ¿no? ujú, Que ujú, Frankel habla de los valores de la experiencia, ¿no? Me parece que ujú. estas tres acepciones conjugan muy bien para hablar de la logoterapia. ¿Qué te parece? Me parece precioso. Para empezar, no conocía esto y me parece muy hermoso.
Eh, efectivamente, si yo descubro el sentido, es decir, cómo tengo que responder, no es un sentido que pueda mantener nada más a nivel intelectual, como una pregunta. Me toca responder. Tengo que responder a esto que la vida me está preguntando. Y entonces tengo que moverme, tengo que caminarlo y tengo que sentirlo. Ujú, Viktor Frankl habla de esta visión. Nuestra visión antropológica es, somos seres tridimensionales, tenemos una dimensión física o biológica, psíquica y cognitiva, y espiritual y no ética. Ahora, las dos primeras tienen un lenguaje lógico. Si algo me duele es porque algo traigo ahí que no está bien y que algo me duele en el cuerpo. Pero, y tengo que atenderlo desde lo corporal, un medicamento, una cirugía, lo que sea que se requiera, ¿no? Desde lo psíquico, hay una lógica, siempre estoy buscando causa-efecto. Desde la dimensión espiritual, no excluyo esta parte, porque Viktor Frankl dice, somos seres tridimensionales que tenemos es una unitas multiplex, una unidad ujú. múltiple, donde una de las dimensiones es interpelada por el mundo, un dolor de panza, ahí también se va la psique y la dimensión espiritual. Yo te puedo estar adorando, estoy saliendo con el chico más encantador, pero si me duele la panza, difícilmente puedo decir todo lo que te amo. Entonces, por darte un ejemplo muy burdo. Entonces, desde esta visión tridimensional, la dimensión espiritual tiene también un lenguaje prelógico, prereflexivo, que es intuitivo. Y entonces dice Viktor Frankl que intuición es la capacidad de prever espiritualmente, ver desde otro lugar. Entonces, cuando tú hablas de esta hermenéutica a donde yo siento con este cuerpo, pero me va dando una información. Yo siento, a veces entramos a espacios a donde dices, no, hombre, el aire aquí se puede cortar con cuchillo. Sí, Y entonces dices, pero ¿cómo lo explicas? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Qué es lo que sentiste? La lógica de la psique, pero desde la dimensión espiritual yo siento cosas y siento que algo pasa y desde ahí respondo también. Y entonces esta respuesta es una respuesta que sí es una hermenéutica carnal, ¿no? Porque la hermenéutica es sentido, es encontrarle sentido a las cosas, es darle un significado, pero es un significado único. Lo que yo siento no necesariamente lo sientes tú. Y se me olvidó la tercera acepción de sentido, que me hizo mucho sentido, pero era eh, rumbo, que es lo más básico, rumbo, rumbo, ajá, racionalidad y ujú, experiencia. experiencia, sí. El sentir físicamente, soy un ser que vive, que tiene carne, que late, ¿no? Sí. Y entonces requerimos de estas tres acepciones de sentido para poder dar respuesta. Sí, es verdad. Y es una cosa que me fascina de la propuesta frankliana es esta noción de la complejidad del ser, de la persona, Ujú, de la ujú, persona. Es un ser poliédrico, ¿no? Es decir, ujú. no solamente es un agente, un organismo que además tiene una psique, ¿verdad? Que, bueno, otras escuelas terapéuticas quizás por eso fueron tan exitosas, eran deterministas, pues, ¿verdad? Claro. Entonces, resulta que ya la culpa no era tuya, la culpa era de tu papá, o de tu mamá, o Mm, ¿no? De tus ujú, antepasados, y eso te descargaba un poco de la responsabilidad. Y ujú, Franklin lo que ujú, hace es lo contrario, pone el dedo en la llaga y dice: "Compadre, usted es responsable también de ciertas cosas, y si quiere ujú, ser verdaderamente libre, tiene que entender su vela en el entierro, ¿no? El papel que ujú, usted ujú, desempeña en su tarea de vivir, en su misión, de vida". Y ujú, estaba pensando en lo que usted decía y en esta área noética o espiritual,
creo recordar, no sé si estoy recordando mal, porque a veces la memoria es muy mentirosa. Em, creo que Frankl dice que la noción espiritual, que el área espiritual, la parte Dimensiones. espiritual humana, la dimensión espiritual no se enferma, ¿no? Ah, No puede ser tocada por la enfermedad. Entonces yo siempre he visto ahí una zona de posibilidad. Es decir, quizás la solución o la cura de mis problemas está en esa dimensión espiritual. Quizás, por ejemplo, no puedo curar una enfermedad mortal que me está mm, matando, ¿verdad? Pero esta parte espiritual que es dadora de sentido permanece intacta en medio del vendaval y la tragedia. Y para mí eso es bellísimo, Cuca. es bellísimo. Yo creo que eso es lo que le da tanta fuerza al, al logoterapeuta a la hora de enfrentar condiciones muy complejas, condiciones existenciales muy complejas. ¿Qué sí está sano en mi paciente? ¿Qué sí hay sano? Y ahí vamos a esta visión de salud, ¿no? Frankl dice, no le pidas al hombre, esto es de Goethe, no le pidas al hombre que siga siendo el que está haciendo porque va a ser peor. Es decir, si tú y yo platicamos sobre este mismo tema ad infinitum, pues vamos a ser peores. Nadie nos va a ver, nadie nos va a oír, no, a nadie le vamos a interesar. Pero pídele al hombre que sea el que puede llegar a ser. Y entonces ahí estamos metiendo una tensión. ¿Quién puedo llegar a ser? ¿Quién puedo llegar a ser en estas condiciones de salud? ¿Quién puedo llegar a ser en estas condiciones económicas? ¿Quién puedo llegar a ser? Entonces, frente a una pregunta como esta, soy potencia. Es solamente posibilidad. Pero el ir respondiendo lo hace facto, lo hace hecho. Lo Y actualiza. entonces lo actualiza. Y en ese momento, en el momento en que entra la actualización, estoy utilizando mis recursos más sanos. Y entonces, Frankl dice, muchas veces voy a perder la libertad de hacer, pero nunca la libertad de ser. Veamos el campo de concentración. Perdí mi libertad de hacer, pero nunca perdí mi libertad de ser. Esto nos pasó en la pandemia. Con el confinamiento, perdimos la libertad de hacer, pero no de ser. No hay cadenas para el ser. Y entonces los padres estaban ya con los chicos dentro de la casa encerrados y tenían la posibilidad de comer calientito, comida caliente, todos juntos, como se hacía hace 50 años. Y entonces ahora la gran dificultad fue regresen a trabajar a sus oficinas la cantidad de horas que se les pedía antes y las empresas dicen esto no va a funcionar, que hagan home office, porque hubo cosas que descubrimos en el ser que nos encantaron. Entonces, muchas veces voy a perder la libertad para, pero no la libertad de. Y ahí hay salud. Visto desde otros autores existencialistas, ¿no? Eh, Ludwig Wiesbanger dice, enfermedad es la estrechez del ser en el mundo. Lo digo así, en el mundo, porque es una sola palabra, el Dasein, ¿no? El design de Heidegger. Se, de Heidegger, sí. Ser, guión, en, guión, el, guión, mundo, donde no puedes separar al ser de su mundo. No los puedes separar. Están unidos. Estoy siendo en este mundo. Entonces, Ludwig Wiesbanger lo que dice es que yo, eh, la salud es la amplitud del ser en su mundo, en este mundo que le pertenece. Ese concepto me interesa muchísimo. La amplitud, es decir, la posibilidad de expandirse más en ese mundo, ¿a eso se refiere? De
O la de fal poder de estar siendo en lo que estoy siendo. claro. Entonces ya entendí. Porque me viene a la cabeza, Cuca, Ajá. cuando yo atravesaba las horas más oscuras de la ansiedad, que pasé por un Mm. fenómeno que se llama desrealización, que es un fenómeno de Oh, percepción, que es muy el el doloroso. infierno, ¿sí? Y sobre todo un deterioro cognitivo tremendo de no Mm, recordar tu número telefónico y un zumbido perpetuo, ¿no? Como si se hubiera sobrecalentado, digamos, el motor, pues, ¿no? Y estuviera en este proceso de enfriamiento, ¿no? Que tomó mucho tiempo y tal. Salí de ahí siendo otra persona, ¿no? Ya no ujú, seré el que fui antes de ese ujú, inicio. ujú. Pero yo recuerdo dialogando con una persona, una mujer terapeuta como tú, como usted, perdón. Y No, como tú, por favor. y ella me decía, estábamos conversando así como estamos conversando ahora mismo, y me dijo una frase que se me quedó grabada a fuego en la mente, y me dijo: "Yo creo que la ansiedad", no me lo dijo de manera prescriptiva, simplemente me estaba compartiendo su opinión. Yo pienso que la ansiedad es una distancia enorme entre tu plano mental y la realidad. Es decir, entre lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer y lo que está ocurriendo realmente en torno a mí. Es una especie de divorcio, una especie de ruptura, ¿no? Entonces hay Ujú, que reconciliarnos, ujú, decía. Y yo, que viví en primera persona todo aquello, de pronto al escuchar esas palabras me di cuenta que cobraba un sentido enorme. Entonces, ujú, de pronto la raíz de aquellas ansiedades no eran esos meros accidentes de lo cotidiano, sino que radicaban, la etimológicamente es la raíz, pues radicaban ujú, en lo que no se ve, que es ujú, esa ruptura entre mi deseo de expandir, de ser en un mundo que se me niega, ¿no? En un mundo ujú, que yo al menos pienso que se niega, y sobre el que yo tengo libertad. Es decir, yo me ujú. puedo mover, yo puedo agitarme y puedo irme a otra parte y puedo buscar, que creo que eso es algo positivo de la logoterapia que nos hace verdaderamente libres y nos dice, tú tienes que descubrir, decía Frankel, el sentido, ¿no? Somos Claro, exploradores de la existencia y eso es profundamente esperanzador. claro, claro, esto que dices es muy importante. Más para cerrar con, Binswanger, enfermedad es la estrechez del ser en el mundo. Y entonces estoy estrecho siendo, y entonces no estoy siendo, Estoy limitado. estoy muy limitado. Y entonces esta disrupción cognitiva y mi realidad y todo esto que estabas viviendo estaba muy estrecho, te tenía muy estrecho. No podía ser. Entonces no había esta amplitud de ser, que está siendo hoy. Dices algo que creo que es muy importante no pasar de largo, que es descubrir. Víctor Frankl dice, nadie te puede enseñar el sentido, nadie te puede dar el sentido, nadie te puede guiar en el sentido. Te toca descubrirlo. Y este descubrimiento se va a dar, dice Frankl, el órgano del sentido es la conciencia, es decir, el órgano de la vista es el ojo, el órgano del sentido es la conciencia. Entonces, estar consciente en este momento de cómo es el sentido. ¿A qué le tengo que responder? Pero esto tiene una implicación. Descubriéndolo, el sentido no va a ser fácil necesariamente, ni próximo. Es decir, que se vaya a dar porque ya lo descubrí, se va a dar en este instante. Ni va a ser, ni va a ser claro. A veces vamos caminando en la oscuridad, pero sentimos que tiene sentido. Sentimos en el sentido hermenéutico carnal, Percibimos, ¿no? sentimos. Ujú. Vamos ahí caminando. Entonces, a veces el sentido de nuestra vida es muy complejo, complejo porque tengo que dar respuestas a donde van a aparecer renuncias. Tengo que dar respuestas tal vez en lugares que quisiera no tener que tocar. Entonces, todo esto nos habla de la conciencia va descubriendo, pero aparecen otros recursos, la valentía.
La Ya la valentía, la resistencia de la que tanto habla Frankl también. claro. Ujú. Sí, por supuesto. Resistencia, valentía, creatividad. Claro, y eso es es algo de lo que no queremos hablar, ¿no? Queremos siempre una pastilla que nos cure, una Ujú, frase que ujú, nos sane espiritualmente, ujú, todo así rapidito y sin muchas ujú, complicaciones. Pero la verdad es que la existencia es compleja, es dinámica, entonces ujú, no podemos tener respuestas únicas, ¿verdad? Yo les digo a ujú, mis alumnos, les digo: "Quizás cuando conozcamos las respuestas a nuestras preguntas, entonces, las preguntas sean ya otras y nos toca volver a comenzar", ¿no? ujú. Y porque nuestra vida va cambiando, entonces el Alejandro de los 46 no es el de los 36 ni el de los 26 ni el de los 16. El escenario existencial vital que me toca vivir, cambia, cambia. Ujú, Y yo les decía, es que el ser, a veces nosotros somos tan cuadrados y queremos reducirlo a toda una fórmula matemática que nos sirva para todo, pero el ser no es la mariposa que está ahí ensartada en con un alfiler en un insectario, sino es la mariposa al vuelo, ¿no? Entonces, ujú, por eso yo creo que pensar en el ser, pensar en la persona y pensar en temas logoterapéuticos, digo, como un lego, ¿no? ujú. Como un terapeuta, no sé, viniendo yo de las humanidades, pues me parece que está muy cerca a la actitud del artista, ¿no? Sí, sí, guau. Sí, Frankl va a decir que es un arte, el poderme quedar contigo y quedarme conmigo simultáneamente, y poder mantener esa distancia para poderte acompañar en tu Claro. cosmovisión, en tu visión del mundo. Por eso yo decía baile, ¿no? El baile para mí es una metáfora que me viene bien, ¿no? Es decir, Claro. el baile supone una dinámica humana, una intencionalidad, lo mismo tiene la ritualística, ¿no? Los rituales operan en ese plano, pues, Ujú, ujú. de tratar de significar desde una racionalidad que no es la racionalidad cartesiana, lógica, ¿no? Sí, sí, y que, es prelógica muchas veces. Es decir, con prelógico me estoy refiriendo a que tiene tiene una hay respuestas que vienen desde otro lugar que a veces no son lógicas. Un ejemplo que a mí me gusta es que muchas veces le presentas al novio, a la novia, a los papás y dicen: "Bueno, ese es un bueno para nada". Y tú en su defensa dices: "Pero es que es encantador, pero lo encantador no da de comer". No, pero es suficiente, para mí es suficiente, ¿no? Y entonces, son respuestas que desde la lógica mi mamá ve otra cosa, y desde la prelógica, desde el amor. Ujú. Frankl tiene dice, el amor es la capacidad de descubrir la unicidad en el otro. Ah, qué bello. Entonces, yo descubro eso que te hace único. Y también puede ser el amor, por ejemplo, a esto que tú estás haciendo, es descubrir la capacidad de lo que lo hace único, esta entrega, este caminar, este entregar, este darte así. Entonces, esa una tarea, Es un tema inagotable, Cuca, y inagotable. me imagino que por eso, te escucho y veo que usted se entusiasma con todo esto, pues es el gran tema de su vida, ¿verdad? Y es un tema muy apetecible, muy gustoso, por lo menos lo es para mí. Yo tenía un amigo, él es, él es sacerdote hoy en día, y entonces estaba en el seminario y era un apasionado de la filosofía, ¿no? Pero a él le gustaba mucho la ética, sobre todo, ¿no? Ujú. Y me decía: "Me fascina esto", ¿sabes? Y agarraba el libro, decía me decía: "Son temas calientitos", decía él, como si estuvieras comiéndose un taco, pues, no son temas calientitos, los disfrutaba. Pues, yo siempre que pienso en la logoterapia, pienso en lo que dijo mi amigo, ¿no? Es un tema calientito, es un tema que nos concierne a todos, nos interpela en lo más íntimo a nosotros mismos, ¿verdad? Eso que se ha ignorado sistemáticamente y hemos pagado un altísimo precio por ello. Yo creo que es una misión que todos tenemos, la de poner sobre la mesa estos temas, porque yo por lo menos volteo a mi alrededor y veo una sociedad doliente.
mm, Claro. sí, me parece que tenemos la obligación, si hemos descubierto algo que nos ayuda, eh, nos ha ayudado de manera personal a enfrentar la vida, tenemos la obligación de compartirlo. Sí, sin duda Y alguna. y sí, es frente a la incertidumbre de la existencia, están todas estas otras certezas, a donde yo, eh, he descubierto cómo le he hecho y puedo entonces acompañar, como tú dices, a esos jóvenes, por ejemplo. Y vamos acompañando desde tantos lugares distintos, no porque te diga cómo es el camino, sino porque te lo hace menos solitario cuando caminamos juntos. Y no dejo de lado tus inquietudes, no soslayo tus preocupaciones, no minimizo tu experiencia, sino al contrario, las considero valiosas. Y esto es de una urgencia tremenda. Yo creo que yo siempre pienso, por ejemplo, en mis abuelos o bisabuelos, ¿no? Gente que vivió hace mucho tiempo en una vida viviendo una vida sencilla en un ambiente rural. Mm, Entonces, vivían movidos por los ciclos naturales de la vida y entonces ujú, eran gente muy sencilla, ¿verdad? Ese mundo terminó, ese mundo se acabó para muchos de nosotros, para la gran mayoría ujú, de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo pienso que la religión, la ujú, ritualística de la religión servía para ofrecer un sentido, un camino mm, para mm, muchísimas personas. ujú, Ese camino terminó. El camino de la religión es un camino que se agotó ujú, ujú, para, digo, en términos generales, ¿no? En la era en ujú, la que nos estamos, desenvolviendo. Después vino una época, la época posmoderna, que es una época de cacofonía, de renuncia, de relativismo extremo, de superficialidad, esta insistencia en que, pues, no hay tal cosa como el sentido, es solamente una palabra, ¿no? Entonces, todo es ujú, lenguaje y el universo está vacío y estamos vacíos y somos un, como diría Sartre, una pasión estéril, ¿no? ujú, Pero esto llegó a su fin también, Cuca. Hay una ujú, hartura, ¿no? Un hartazgo de todas estas realidades, y aquí viene la parte triste de esto. Yo veo como muchos jóvenes, que son, repito, la gente con la que yo trabajo todos los días, se vuelcan hambrientos a cualquier ideología basura que les ofrezca ujú, una alternativa de sentido. ujú, ujú, Y eso es trágico, y eso tiene una tiene consecuencias históricas, incluso políticas, globales, ¿no? Es decir, cada vez hay más personas que abrazan ideologías absurdas, ¿sí? Pero que les ofrecen algo sólido a lo que asirse, ujú. porque ya no les queda absolutamente nada. En este escenario trágico, yo creo que la propuesta de Frankel es más vigente y más necesaria que nunca. ¿Qué Por piensas? supuesto, por supuesto. Es que esa búsqueda del sentido en la vida, eh, pienso que lleva a estos jóvenes a asirse de cualquier cosa. Llega un momento a donde se agota en sí misma y entonces entran en este vacío existencial. Y en ese vacío existencial no alcanzan a descubrir por dónde. Por eso la importancia de la divulgación de la logoterapia, porque si no es que te vayamos a dar una respuesta, es que tú eres la respuesta, pero tú no has podido estar Mm. cerca de ti. Y entonces estar cerca de ti es lo más valioso, que tú te puedas escuchar a ti mismo sin tanto ruido, esta palabra que usabas, la cacofonía, ¿no? Esta, esto que me distrae, todo nos está distrayendo de nosotros mismos. Que, por cierto, la distracción era el objetivo, es para salir de esta Claro, angustia existencial. Entonces, vivimos una época, tenemos 30 años de ironía y de 30 años de ludismo, ¿no? Esta lúdica constante que caracteriza la posmodernidad es postergar la pregunta existencial, porque no la quiero hacer. claro, claro. Y entonces las respuestas existenciales, las más bárbaras, son el suicidio, ¿no? Que lo estamos viendo
de una manera increíble y que hay diferentes tipos de suicidios. Es este cercenar quién estoy siendo y entonces te abandonas totalmente. La indigencia en las grandes ciudades del mundo está terrible. Las Las adicciones. adicciones, la violencia. Y entonces me deshumanizo para poder seguir adelante en esto que me hace pertenecer a los neonazis, por ejemplo. Que es un fenómeno súper Es actual, aberrante. o sea, Actual. absurdo, que hace 30 años nos hubiéramos muerto de la risa, pero que es una realidad hoy en día. Claro, claro, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora en fueron armados en Ucrania los neonazis, ¿no? Y entonces la población está siendo afectada por todos lados, ¿no? Por estos locos que tiene sentido la persecución de aquellos que no son como ellos y ellos que son. Entonces, estas preguntas, no, es terrible, terrible esta deshumanización que estamos viviendo y por eso la importancia de regresar a humanizarnos, de regresar a vernos en nuestra humanidad desnuda. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Y ahí hay un punto fundamental, la autotrascendencia. ¿Y voy a dejar aquí? ¿Qué huella voy a dejar en este mundo? ¿Qué estás necesitando tú en este momento para que yo haga una diferencia en tu vida? ¿Qué estás Claro. necesitando tú? Ver al otro. Entonces, parte de la deshumanización es el no ver al otro. Yo no te veo, solo me veo a mí. El egoísmo llevado a las últimas consecuencias, que Consecuencias, se sí. resumen en el selfie y en este narcisismo electrónico actual, ¿no? Aquí donde yo vivo, em, pues, se fundó la escuela de la psicología positiva, ¿no? Entonces, Mm, el señor, ¿cómo se llama el fundador de? John Kabat-Zinn. No, No, perdón, Seligman, Martin Seligman. Martin Seligman, sí. Y entonces, en alguna ocasión, que es un tipo súper interesante, muy afable, güey, Mm, y estaba hablando del asunto de la felicidad, que es un término que él usó en los 60 y después se arrepintió, ¿no? Porque dice que fue manoseado y que no fue entonces él prefiere utilizar el término plenitud hoy en día. ujú, ujú, Entonces dice: "La felicidad es un término frívolo", ¿no? ujú, Entonces dice: "Bueno, lo voy a usar para efectos de ejemplo", dice, ¿no? Lo que me ha enseñado 40, 50 años de estar, estudiando esto es que, digamos, la felicidad más inmediata, la adquirimos a través del placer. ujú, Entonces, si tú, por ejemplo, te tomas una siesta, te bañas, tienes sexo o comes o qué sé yo, haces una cosa que te provoca mucho placer, ¡pum! Alcanzas ¿cómo se llama? Un pico elevado, ¿no? ujú, El problema es que es como los cohetes, como sube, ¡fum!, baja. Y entonces, ujú, necesito otra dosis, porque estoy enganchado en esta, nivel primario de goce. ujú, Dice, el segundo nivel de felicidad es dado por el reconocimiento del otro. Me lo da los ojos, son los ojos que me ven y que me aplauden. Entonces, ujú, ahí está, por ejemplo, el acceso al poder que da el dinero, o ujú. al reconocimiento profesional, Al éxito. al poder político, el hombre exitoso, esta imagen, este Ujú, cliché, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo y que lo puede todo. Esto, dice, toma mucho más tiempo, ¿sí? Pero, llegas a este sitio, tienes ese reconocimiento y tal que como sucede con el placer, resulta que te das cuenta que no era lo que tú querías. Resulta que siempre es un poco más. Hay 200 personas que alaban lo que haces, hay un loco por ahí que dice que lo que haces no sirve y tú te quedas con eso que te dijo esa persona y ahí entras otra vez en ese ciclo de querer más y más y más. Y si es dinero, quieres dos. Si tienes uno, quieres dos. Si tienes dos, quieres cuatro. Si tienes cuatro, quieres ocho. Vas obsesionado, dice Seligman, por un número. Quieres más, más, más. Como decían las viejitas allá en México, no tienen llenadera, ¿no? ujú, Y luego dice, el tercero, que es, en mi juicio, el punto más elevado al que podemos llegar en cuanto a esa felicidad,
es bastante contraintuitivo. Mm, Si lo pregunto aquí a la gente en la calle, no me daría esa respuesta seguramente. Y yo creo que es, eso mismo, Cuca, que usted decía, ¿no? Es la entrega, la autotrascendencia, el mm, salir a buscar al otro, construir puentes para alcanzar al otro, al servicio. Dice, yo he visto monjes, monjas, gente que está prácticamente con un trapo encima y descalzos, sirviendo a los demás, y son la gente más feliz y más dichosa que uno pueda imaginar. Opera en un plano distinto, pero mm, esa trascendencia es fuente profunda de satisfacción, de saciedad y de un gozo perpetuo. ujú, sí. Entonces, creo que ahí son corrientes convergentes, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí. Viktor Frankl dice, la felicidad es el efecto secundario de, de la autotrascendencia. ¿No? Es decir, cuando yo salgo de mí con lo mejor de mí al mundo, entonces me entrego y en este entregar me aparece la felicidad. Pero es un efecto secundario. Si yo estoy persiguiendo la felicidad, no la voy a encontrar. Y esta felicidad obviamente se refiere a la plenitud, ¿no? Este pleno, pieno, lleno, lleno de mí dándome al mundo, entregándome al mundo. Yo tengo un amigo poeta que escribió una vez un verso que me parece fabuloso y que tiene que ver con esto. Decía, Ujú. la felicidad de saber que el mundo coincide con su apariencia. Es decir, Qué una especie hermoso. como de equilibrio. Octavio Paz decía: Ajá. "Todo pacta", dice en un verso, ¿no? Es un momento de plenitud en el que uno se da cuenta de que todo está en su sitio, todo se Ujú, o como diría ujú. Goethe, ¿no? Detente momento porque eres tan bello. Todo está Ajá, esa plenitud es posible, Cuca. Yo creo que ese sería un mensaje con el que podríamos terminar, ¿verdad? Invitar a la gente a pensar en sí misma, a buscar alternativas como la logoterapia y, sobre todo, no perder la esperanza. por supuesto. Y a que, a ver, de seguro, si nos estás escuchando, te estás haciendo preguntas muy profundas sobre tu existencia y, y tal vez no alcanzas a ver una respuesta. Y entonces muchas veces nos juzgamos por la que fui, el que fui hace años. Cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es agradecerle a esa y a ese que fui el haber seguido adelante, porque en este momento puedo voltear y ver mi granero lleno y decir, a ver, eso que yo hice entonces me dejó desolado, me dejó triste o viví estas condiciones más allá de mi voluntad, ¿no? Sin embargo, hoy soy el que soy. ¿Quién quiero seguir siendo? ¿Quién puedo llegar a ser? Porque planteármelo es esperanzador. Es una posibilidad. ¿Quién? Con este conflicto, con esta condición difícil, con este momento complicado de mi existencia, ¿quién puedo llegar a ser? ¿Cómo elegir seguir siendo amoroso conmigo, respetuoso conmigo, cuidarme, atenderme, estar? Y si estoy así conmigo, voy a poder estar así con otros, salir de mí con lo mejor de mí. Entonces, somos esperanza. Mi presencia se tiene que convertir en esperanza para otros. Entonces, tiene que ser una presencia amplia, sana. Absolutamente, Ujú, definitivamente. ujú, Y ahora que mencionabas esto, yo siempre he creído que cuando nosotros nos juzgamos por los errores o las ujú, torpezas, los desvíos que cometimos en el pasado, somos bastante crueles, Cuca. Llegamos a ujú, ser bastante crueles y bastante injustos porque juzgamos esa versión nuestra que ujú, carecía de la información que tenemos hoy en día. Entonces, eso es ujú, bastante cruel. Y créeme que el ujú, ser humano es un ser cruel, puede llegar a serlo muy cruel, sobre todo consigo mismo. ujú, ujú. Hay que Claro. hay que aprender a perdonarnos, a Ujú, reconciliarnos con nosotros mismos y, sobre todo, por lo menos así lo pienso yo, en algún momento me di cuenta que la vida no era
una limitación constante, que estaba leyendo mal las cosas. ujú, ujú, En algún momento me di cuenta que la vida era una madre generosa y que era una matriz de posibilidades infinitas, y eso ujú. cambió mi juego. Claro. Y nada cambió y todo cambió. Y claro, la perspectiva de decir: "Vamos a apostar, vamos a arriesgar, vamos Ujú, a jugar este juego asumiendo las consecuencias de mis decisiones". No ujú, quiero ujú, que nadie venga a redimirme, ¿verdad? Quiero ejercer mi libertad de manera adulta, así que voy a tener que asumir las consecuencias. Y otra cosa que he aprendido en el camino es que no somos héroes solitarios, no somos prometeos robadores de fuego, ¿no? Sí, somos ujú. jugadores de equipo, caminamos, somos peregrinos que caminamos juntos. Y cuando caminamos juntos, Cuca, así como usted y yo que hemos hablado esta mañana, cosas Claro. mágicas pasan. Y entonces nos damos cuenta que la energía humana, para usar un término simplón, la fuerza humana se Ujú. multiplica, ¿verdad? Por supuesto. Yo te agradezco mucho esta invitación. Me ha parecido muy enriquecedora, la he gozado muchísimo y creo que multiplicaremos eso. Espero que quien nos esté escuchando eh, sienta que ha valido la pena percibirse distinto y que nuestras experiencias de vida y nuestro caminar pueden dar luz a alguien más, ¿no? Así sea. Cuca, de verdad te agradezco, le agradezco mucho la presencia aquí y, pues, como bien dijo, podemos estar aquí, nos podemos tirar aquí 3 meses hablando del asunto Claro. deliciosamente y siempre será muy, muy estimulante. Pero bueno, tampoco se trata de sobrecargar aquí a nuestra audiencia, que estoy seguro van a quedar muy complacidos con su presencia, con lo que se habló aquí y sobre todo con la invitación a pensar en nosotros mismos, a trascendernos a nosotros mismos, a buscar ayuda, a reenamorarnos de la vida y a cultivar la plantita de la esperanza que tanta falta nos hace a todos. Bueno, terminamos Por supuesto. aquí y bueno, en el futuro ojalá podamos encontrarnos una vez más, Cuca. Espero que sí. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias por la I invitación. Igualmente, y bueno, a todos nos despedimos. Hasta aquí llegamos en la jornada del día de hoy y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.